Esta magnífica historia empieza en una fría noche de invierno. En los oscuros callejones de una ciudad antigua y misteriosa, se alzaba la figura de Julia, una mujer de mediana edad cuyos ojos verdes parecían ocultar secretos profundos. Con su larga cabellera negra ondeando al viento, caminaba con determinación hacia un destino desconocido. Julia había vivido una vida marcada por la tragedia y el misterio. Desde joven había sentido una extraña conexión con lo sobrenatural, un don o una maldición que la había acompañado toda su existencia. La noche en que todo comenzó, Julia había sido convocada por una carta anónima que prometía revelar la verdad sobre un suceso que había atormentado su mente durante años. Esa noche, el viento soplaba gélido y las sombras de los edificios antiguos se alargaban como garras en el suelo adoquinado. Al doblar una esquina, Julia se detuvo frente a una imponente mansión de piedra, envuelta en un aura de misterio y abandono. Las ventanas rotas dejaban entrever una oscuridad densa y silenciosa que parecía palpitar con vida propia. Con el corazón acelerado, Julia cruzó el umbral de la mansión, sus tacones resonando en el vestíbulo vacío. El aire estaba cargado de un olor a humedad y decadencia, como si el tiempo mismo se hubiera detenido dentro de esas paredes. La carta la había guiado hasta el salón principal, donde una única lámpara colgaba del techo, iluminando un círculo de suelo polvoriento. En el centro, un sobre blanco reposaba sobre una mesa de madera antigua, como un cebo para un pez atrapado en la red del destino. Con manos temblorosas, Julia abrió el sobre y extrajo una fotografía en blanco y negro. En ella, dos figuras borrosas estaban de pie junto a un pozo en un jardín en flor. Reconoció el lugar al instante. Era la casa de campo de su infancia, donde su hermana menor, Elena, había desaparecido misteriosamente hace más de 20 años. La fotografía llevaba la fecha del día anterior, como si alguien hubiera estado observando y esperando todo este tiempo para revelar la verdad oculta en las sombras del pasado. En ese momento, un ruido sordo resonó desde el piso de arriba. Julia contuvo el aliento y con determinación subió lentamente por la escalera cubierta de polvo. A medida que avanzaba por el pasillo oscuro, los recuerdos de aquel fatídico día regresaron con una claridad dolorosa: la risa de Elena, la sensación de ser observadas en el jardín, y luego el vacío insondable cuando su hermana desapareció sin dejar rastro. Al llegar a la habitación al final del pasillo, Julia empujó la puerta entreabierta y se encontró con una escena que heló su sangre. En el centro de la habitación, iluminada por la luz de la luna que se filtraba por una ventana rota, había un hombre alto y sombrío con la mirada perdida en el vacío. A su lado, sobre una mesa cubierta de objetos antiguos y velas encendidas, había una figura femenina, inmóvil y pálida como la luna misma. Era Elena, congelada en el tiempo, como si hubiera estado esperando a Julia todo este tiempo para revelar el oscuro secreto que la había atado a esa mansión abandonada. El hombre se volvió lentamente hacia Julia. Sus ojos brillaban con una mezcla de locura y satisfacción retorcida. Había sido él todo este tiempo, el responsable de la desaparición de Elena, atrapando su alma en un limbo entre la vida y la muerte. Antes de que Julia pudiera reaccionar, el hombre se lanzó hacia ella con una cuchilla en la mano, desatando una tormenta de miedo y desesperación. En un acto de pura supervivencia, Julia luchó con todas sus fuerzas, sus sentidos agudizados por el terror y la adrenalina. Logró desarmar al hombre y, en un giro desesperado, lo empujó por la ventana rota. El hombre cayó al vacío con un grito ahogado, desapareciendo en la oscuridad de la noche como una sombra maldita que por fin había sido liberada. Julia se acercó a Elena, su corazón latiendo con alivio y tristeza. La tocó suavemente, rogando en silencio que su hermana encontrara la paz que tanto tiempo había sido negada. Con un último suspiro, Elena pareció sonreír, como si supiera que finalmente podía descansar en paz. Al amanecer, Julia abandonó la mansión con la verdad al fin revelada. Había enfrentado sus miedos más profundos y había sobrevivido a la oscuridad que amenazaba con consumirla. Ahora, con el sol brillando sobre sus hombros, sabía que había encontrado la fuerza para seguir adelante, llevando consigo el legado de su hermana y la certeza de que la verdad, aunque dolorosa,
era el único camino hacia la verdadera libertad. Así concluyó la historia de Julia, una mujer cuyo viaje a través del misterio y el peligro la llevó al borde del abismo, pero también la ayudó a encontrar la redención y la paz interior que tanto ansiaba.